Bueno, buenas noches a todo el mundo, buenas noches a la gente que anda por streaming, no sé si hay gente, pero bueno, saludamos por las dudas. Bueno, ustedes saben que vamos a estar encontrándonos durante 3 viernes. La idea es empezar 19:30, puntual, hoy puede ser el primer día, bueno, esperamos un poquito más, pero así nos rinde esa hora y media de trabajo, hasta las 9 más o menos, y también podemos generar algún espacio de intercambio, de diálogo. Mucho tallereo no vamos a poder hacer porque somos muchas personas, pero por lo menos un poquito de intercambio. Hoy lo que vamos a estar trabajando es algunas bases conceptuales de la violencia basada en género, digamos como los aspectos más básicos de, bueno, cómo me paro para mirar una situación, qué elementos tengo que tener en cuenta para poder analizarla, para poder intervenir en ella, sea el nivel de intervención que sea. Yo sé que acá habemos personas de distintos lugares. Entonces, capaz que lo primero, bueno, hoy vamos a estar trabajando en ese punto y si nos da el tiempo, avanzaremos un poquito más en una de las modalidades de violencia, que es la violencia en las relaciones de pareja. Es más o menos esa es un poco la idea. Yo me muero de curiosidad por saber de dónde es cada una de ustedes que están acá, pero no vamos a poder hacer una presentación de cada cual porque si no se nos va mucho el tiempo, pero yo voy a hacer algunas preguntas y vamos levantando la mano y vamos viéndonos un poco. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes de las que están, de las personas, hay categorías que se pueden mezclar, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes de las que están acá son de cooperativas? Un montonazo. Bien, ¿quiénes de las que están acá trabajan directamente con casos de violencia, directamente porque su servicio está vinculado o, bueno, a su servicio le llegan casos? Bueno, bien. ¿Quiénes han hecho ya cursos de capacitación? Bien. ¿Trabajadoras sociales? ¡Ay, qué poquitas colegas! ¿Psicólogas? Ah, un poquito más. ¿Educadoras? ¿Docentes? Bueno, docentes, educadores, más o menos lo mismo. ¿Abogadas? Ah, me jugué que no iba a haber ninguna. Si yo juezas, ninguna, ¿verdad? Bueno, voy a hablar en femenino y siéntanse incluidos los varones, porque me resulta más fácil. ¿Qué más? ¿Qué más queremos chusmear? Menores de 35. Yo pensé que eran más jóvenes, varias de las que están sentadas por ahí. Mayores de 35. Bien. ¿Quién de acá se va a una fiesta a bailar o a salir? Ah, bueno. Muy bien, ya está. Hasta ahí llegamos con las preguntas curiosas. Yo vine con las bolsitas de Papa Chip porque tengo una reunioncita después y le pedí 2 bolsas porque me parecía feo entrar con la... Pero bueno, también hay que divertirse un poco, ¿no? Bueno, vamos a arrancar compartiendo una canción, capaz que la conocen, de Ismael Serrano, se llama Tierna y Dulce Historia de Amor. La vamos a ver con letra y lo que les voy a pedir es escucharla, ver la letra y después vamos a hacer ahí un pequeño intercambio. Bueno, entonces, la pregunta, esperen que no veo nada, ahora sí. Ahí quedó bien. Bueno, entonces la pregunta, ¿se escucha ahí bien el micro? Así estaba más cómodo que tenerlo en la mano. La pregunta es, ¿qué dice esta canción de los varones? A ver qué se les ocurre. O sea, no lo que dice la canción, ¿no? ¿Qué impresión nos queda a nosotros de qué podemos pensar de un varón, según lo que vimos en esta canción? ¿Que se enamoró? Ajá.
¿Se enamoró? ¿Qué más? Es un pedófilo, dice ella. Un trabajador. Él se posicionó desde el lugar de víctima, porque a él lo lucharon, a él lo juzgaron, Ujú. Hay una cuestión de relación de poder también, porque él es político, se supone que... Ujú. Bien. Político de izquierda. Es un político de izquierda, hay una relación de poder, se enamoró, es un pedófilo. No sé, lo dijo ella, yo estoy repitiendo. No importa eso, es un detalle. No vamos a hablar de Biglietti ahora. Ahora no, por favor. Vamos a empezar de a poco con los temas. Bueno, es un adulto. Eso iba a decir que él no pensó que ella era una niña frente a él. Ella era una niña frente a él. Ujú. ¿Esto sucede? Ujú. ¿Qué dice de los varones esto? ¿Qué nos dice de los varones este tipo de acciones? Que hace lo que quieren, en cierta forma, porque no importó él nada más. Ujú. Es una práctica regular, ¿no? Él desde un principio sabe que está mal porque no lo iba reconociendo. Y lo hace. Ujú. ¿Sí? Queda como que él lo hace mal. Se posiciona como en un lugar de no poder controlarlo, como una necesidad que no puede controlar, que le pasa, Ahí va. y no puede reprimir. De ahí esto que dice ella, ¿no? Como que él se da cuenta que hay algo que, bueno, también está casado, ¿no? La compañera dice, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Una mujer grande se enamora de un botija, que sucede también. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería vista? Como una depravada. Podría ser su hijo. Ujú. A primera vista. ¿No crees en el amor a primera vista? Solo por verlo. Eso es atracción física. Puedo ver a alguien y decir que me gusta, tener una atracción, pero nunca es amor. ¿Ustedes vieron la película Lolita? ¿Sí? Levanten la mano quien vio la película Lolita. Poca gente. Bueno, la película Lolita es una película en la que cuentan la historia de una chica adolescente, colegiala, con un adulto, un hombre adulto, y muestran, después si pueden, véanla, y la muestran a ella como la que provoca, la que lo persigue, la que lo enloquece, como, ¿no? Más la perversa ella, que hace que él pierda la cabeza, ¿no? Entonces, esta idea que dice esta canción de los varones de hoy, ¿no? Que viven hoy, que conviven con nosotras, y cuando digo los varones estoy hablando de una generalidad, estoy hablando de un modelo hegemónico, ¿no? Obviamente que cada varón luego en su vida puede desafiar estos modelos hegemónicos. Pero lo que dice esta canción de ese varón hegemónico es que de alguna manera es válido, ¿no? Está legitimado esto por el amor, por el descontrol, porque entonces los varones no pueden, pierden la cabeza, no pueden controlarse, son víctimas de sus pasiones, ¿no? Todas estas cosas que aparecen en el imaginario que las mujeres no. Las mujeres en general estamos socializadas para el autocontrol, por lo menos en el plano de la sexualidad, ¿no? Y en el plano de la atracción. Entonces una mujer que se enamore y pierda la cabeza con un adolescente, una profesora con un adolescente,
es condenado socialmente, ¿no? Con una manera muy grotesca. Sin embargo, cuando nosotros vemos, en general, por ahí la compañera que abría la reunión de hoy hablaba de la Operación Océano, ¿no? Cuántas justificaciones que aparecen de estos buenos señores, de buena familia, prestigiosos, y bueno, ¿será que estas chiquilinas los provocan, los buscan, los enredan, los manipulan, les mienten y les dicen que tienen 17 y en realidad tienen 18, ¿no? Entonces estos pobres señores terminan cayendo en las trampas de estas chicas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es de eso que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando como la práctica de la violencia es una práctica que es parte de un orden político establecido, no es un problema disfuncional, no es un varón que está desviado, sino que es un varón que está cumpliendo cabalmente con el mandato de masculinidad que es parte del orden político en el que hoy seguimos viviendo y que de alguna manera seguimos reproduciendo. Más, menos, más o menos, pero seguimos reproduciendo, porque si no ya lo hubiéramos cambiado, ¿no? Yo no digo que sea fácil, pero digo que mal o bien esa conciencia de transformación profunda, de revolución profunda, todavía cuesta bastante, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decir es que es muy importante poder tener un posicionamiento claro cuando hablamos de violencia y de todas las violencias, también de las violencias más cruentas y de la violencia que nos resulta más revulsiva, como los abusos sexuales a niñas, como las violaciones en patota, ¿no? Que son esas violencias más revulsivas, los femicidios cruentos. No voy a dar mucho detalle porque tengo público menudo. Pero no, aún esos los tenemos que mirar y comprender desde este marco, ¿no? Y no escaparnos por esa tangente que muchas veces es muy tentador, que es querer pensar que de repente cada tanto nace alguno medio loco. Y bueno, y justo esta chiquilina lamentablemente se cruzó con este loco, ¿no? O con este perverso, o con este enfermo. No, lamentablemente no. Y digo lamentablemente no porque si estuvieran enfermos sería mucho más fácil. Mucho más fácil poder diagnosticar, detectar, medicar o hacer lo que haya que hacer, ¿no? Cuando estamos hablando de que esto es parte del orden político, que esto es parte de la normalidad que se quiere imponer como forma de relacionamiento entre los seres humanos, es ahí donde se nos complican más las cosas. Porque de alguna manera, ya te doy la palabra, de alguna manera uno se resiste bastante a poder aceptar esto. Voy a acercar el micro porque la gente de streaming, si ustedes hablan sin micro, no escucha. Así que... No, que incluso en esto que hablabas de que socialmente llegamos a pensar de que son personas enfermas psíquicamente, no pasa y es una manera de justificar que tiene la justicia patriarcal, que por ejemplo, al que rapiña nadie piensa que es un enfermo y nadie pide una pericia psicológica como si lo hacen con estos depredadores, por decirlo de una manera. Está bueno lo que decís, no lo había pensado, ¿no? Como que el que rapiña, es cierto, es la encarnación del mal y bueno, y hay que sacarlo y hay que castigarlo. Ahora el señor que se mandó una macana, ¿no? Con la chiquilina, bueno, a ese vamos a ver, ¿no? O a los gurises que violaron adentro de una carpa en balizas, a esos vamos a ver si realmente no hubo consentimiento, si hubo, si ella entró, si quiso, si no quiso, ¿no? Toda esta cosa para ver si los podemos evitarles el castigo.
Lo que pasa es que también la justicia es patriarcal, o sea, ya de por sí, si uno accede a la vía judicial, no hay muchas mujeres, sino lo que hay son más varones, y siempre se tiende a poner en un principio, cuando una mujer va y denuncia, siempre se tiende a poner el foco, ¿no?, en ella, en estará diciendo la verdad, estará mintiendo. Y bueno, lo que pasa es que sale así vestida también, ¿no? Todas esas cosas que se escuchan a menudo, ¿no? El hombre en sí en general, y bueno, también lo provocó, porque eso también se dice mucho, ¿no? Entonces, siempre se tiende como a ver el foco ahí, y a él como que se lo pierde. La víctima siempre primero miente, siempre se duda. En cambio, él, no, pobre. Exactamente. Entonces, bueno, lo primero es poder posicionarnos desde este lugar, que cuando hablamos de violencia basada en género, estamos hablando de una forma de violencia que es expresión de un régimen o de un orden político donde las relaciones de género se establecen de determinada manera. Esas relaciones se establecen a partir de la discriminación de las mujeres, a partir de la desigualdad de las mujeres en relación a los varones y a partir de el sometimiento y el abuso de poder. Eso, así dicho, en términos generales, tiene particularidades, tiene distintos contextos dependiendo del ámbito donde estemos. Por ejemplo, claramente han habido grandes avances, ¿no?, en lo que es conquistar y garantizar derechos para las mujeres, derechos que no estaban, o derechos que estaban puestos en un papel, pero que en la realidad esos derechos no se concretaban. Pero hay otros ámbitos de la vida de las mujeres en donde claramente tenemos una distancia muy grande en términos de igualdad, ¿no? Y esa distancia, por ejemplo, uno mira todas las relaciones domésticas y cuando uno pone el foco en las relaciones domésticas, uno ahí sigue viendo esa brecha enorme, por ejemplo, en lo que es el cuidado de los niños y niñas, la carga de trabajo no remunerado que seguimos teniendo las mujeres, por más de que se ha avanzado mucho, por más de que hoy los varones quieren paternar, quieren cuidar, se hacen cargo, aún así las mujeres seguimos con un legado muy fuerte que es esto de ser las guardianas del hogar, las reproductoras de la vida, las que en el fondo de los fondos de los fondos somos las responsables últimas de lo que sucede dentro de esa casa que construimos con un otro. Y eso es explotación pura y dura, porque la fuerza de trabajo de las mujeres todavía se sigue traduciendo en amor. ¿Cuánto amor tenés vos hacia tus hijos y hacia tu esposo que te bancás estar toda la noche despierta, dándole teta y al otro día levantarte y hacer la comida y los mandados y no sé qué, ¿no? Porque bueno, él tiene que trabajar y tiene que poder dormir. Entonces, cuántas cosas se comparten, pero no se comparten de un modo equitativo, que puede ser miti-miti o no, dependiendo de la carga de trabajo que cada uno tenga, ¿no? Pero tiene que ser algo que realmente sea justo, si no lo que nosotras mismas estamos reproduciendo es la explotación, ¿no?, de nuestra propia fuerza de trabajo. Y de alguna manera cuando una sigue entrando a la juguetería y comprándole la Barbie rosada o el bebote no sé qué a la nena y al varón, ¿no?, le sigue regalando el auto y la pelota, de alguna manera también seguimos reproduciendo la crianza de los varones para determinadas acciones, las mujeres para determinadas otras, ¿no? Porque los niños y las niñas aprenden la vida jugando, ¿no? Y a partir de lo que nosotros les promovemos, ellos van aprendiendo. Y no solamente del juego, sino de lo que ven también, ¿no? No es fácil tener una postura de igualdad en una sociedad machista. Es re difícil, ¿no? Re difícil porque uno siempre está remando contra la corriente. Porque desde que te levantás estás en un marco
fuertemente machista y patriarcal. Entonces, todo lo que vos hagas implica muchas veces si vas a confrontar, si vas a negociar, si la vas a dejar pasar, si te la vas a bancar, en fin. Y bueno, uno tiene que ver cada día de su vida qué hace, cómo hace, porque también nosotras somos parte, ¿no? Nosotras también somos parte, reproducimos esta cultura, tenemos esa cultura y ese orden muy grabado a fuego. Entonces, bueno, hablamos de relaciones de desigualdad, hablamos de que en estos temas no hay imparcialidad. ¿En qué sentido? Yo quiero ser imparcial. Quiero, bueno, que cada uno tenga la posibilidad de expresar si fue, si pasó, si no pasó. Quiero ser objetivo, porque yo soy amigo de él y amiga de ella. Cuando nosotros somos objetivas en un marco de desigualdad, no somos objetivas. Estamos paradas en un marco de desigualdad. Esa no es la objetividad. La objetividad es poder aprender, saber y posicionarse de que estamos en ese marco de desigualdad y que por lo tanto las mujeres estamos en un lugar de asimetría de poder y de discriminación. Y es desde ese lugar que nosotros tenemos que poder examinar lo que está pasando. Entonces, ser neutral en una situación donde una de las partes está planteando que sufre violencia no es posible en este marco. Es como pretender ser neutral entre un conflicto entre el trabajador y el patrón. Yo soy neutral, quiero ver qué está pasando. Bueno, no es posible ser neutral en ese conflicto. Que eso no quita que en alguna oportunidad un trabajador pueda abusar de su circunstancia y querer jorobar al patrón, no vamos a decir que no. Pero claramente sabemos que existe una asimetría, ¿verdad?, entre un trabajador y su patrón, entre un niño y el adulto. ¿Vos podés ser neutral en un conflicto entre un adulto y un niño? Es imposible, no existe tal neutralidad, porque ahí hay una asimetría de poder. Cuando hablamos de violencia, decimos que no podemos ser imparciales. O si somos imparciales, porque no poder, en realidad es una decisión. Si somos imparciales, nosotros estamos apoyando a lo que es el modelo hegemónico dominante. Y el modelo hegemónico dominante es machista y patriarcal. Entonces, esto me parece que es de las primeras cosas que es importante que tengamos en cuenta a la hora de nuestras intervenciones, porque además siempre, y ahí estoy pensando más en las cooperativas, ¿no?, que son vecinos, que son vecinas, que se conocen, que se ven, ¿cómo hacemos para, ¿no? Bueno, lo que tenemos que saber es que si nosotros recibimos una denuncia de una situación de violencia, de una situación de violencia de género, nosotros tenemos que apoyar a esa víctima. Luego se verá, habrá una cuestión judicial si la hay, todo lo que tenga que haber para que las garantías de todas las partes estén bien pensadas. Pero nosotras deberíamos, si queremos, ¿no?, posicionarnos desde el lugar de la protección de los derechos y de la justicia, poder apoyar a la persona que dice ser la víctima de la situación. ¿Qué pasa en el caso de que sea un hombre? ¿Qué pasa en el caso de que sea un hombre el que denuncia de primera mano la violencia, sabiendo que a veces, o sea, de pronto nosotras no conocemos el caso de cerca y es el hombre que está dando el testimonio de violencia y de pronto puede estar dando un falso testimonio? Eso está bueno lo que decís, porque muchas veces pasa, y está pasando en los últimos tiempos, en la medida que las denuncias de violencia cada vez se les da mayor posibilidad de apertura y andamiento, pasa que muchos varones, como estrategia, lo que hacen es pegar primero, ¿no? Entonces saben que ella los va a ir a denunciar, van a la comisaría y pegan primero. Quizá eso para un vecino o una vecina puede ser más difícil de poder dilucidar. En general, cuando trabajamos tanto con los funcionarios policiales como con los y las profesionales,
advertimos que esta muchas veces es una estrategia que utilizan los agresores justamente para ser ellos los que avanzan, piden medidas cautelares, piden que la saquen del hogar. Rápidamente, con una conversación con una mujer que está viviendo una situación de violencia, por lo menos los funcionarios policiales y profesionales que tienen formación en este tema, claramente lo establecen. De hecho, hay muchos funcionarios policiales que ellos se plantean que tienen un ojo clínico, ¿no? que ya los ven venir, que no son víctimas, ¿no? Que por su presentación, por la manera en que están posicionados, claramente uno los puede determinar. Pero es cierto que de pronto, a nivel de vecinos y vecinas, eso no puede ser tan fácil. Estemos alertas y atentas a saber que esta puede ser una estrategia, que no niega la posibilidad de que un varón pueda ser víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, de su compañera, pero que en general no es una situación que se dé con mucha frecuencia, porque para ejercer violencia uno tiene que tener un lugar de poder, porque definimos la violencia como un abuso de una relación de poder. Entonces, para yo poder abusar de mi poder, tengo que tener ese poder. Ese poder en una sociedad lo marca el ser un varón, por ejemplo, ¿no? Los varones están en un lugar, un niño puede llegar o un adolescente puede llegar a violentar a su mamá o a su papá. Pero es bastante difícil que eso suceda, porque en general ese adolescente no tiene una relación de poder, de dependencia, que pueda someter a sus padres. Que pueda agredir es una cosa, ¿no? Tenemos muchas situaciones de adolescentes, adictos que agreden, pero no podríamos decir que es una relación de dominación y de sometimiento la que se establece ahí. Y me parece que esas son como diferencias sustantivas para que nosotros podamos analizar las excepciones sin de alguna forma confundirnos, ¿no? Y pensar que, bueno, pero también hay varones víctimas, o en realidad hay violencia cruzada. La violencia cruzada no existe en una pareja, porque cuando hablamos de violencia estamos hablando de el abuso de poder, de la dominación, del sometimiento. Entonces, cuando hablamos de violencia cruzada, no es posible que los dos se dominen mutuamente, porque cuando hay violencia cruzada lo que estamos diciendo es que hay una relación de alguna manera igualitaria, ¿no? Como cuando dos niños se pegan, o como cuando en la calle se agarran a las piñas dos personas por un problema con el tránsito, ¿no? Podemos decir que ahí no hay ninguna simetría de poder. Bueno, capaz que si es un urso grandote y el otro es un chiquito, sí, pero en general, ahora, entonces, cuando hay una pareja que se pega, los dos se pegan, ahí hay que analizar un poquito, ¿no? Hay que analizar un poquito si hay una relación de dominación, que no solamente tiene que ver con el golpe, sino que tiene que ver con quién domina, quién controla, quién manda. Y si ese momento donde explota la violencia física, es un momento en donde la víctima también reacciona. O no, o puede ser una pareja que su manera de relacionarse sea agrediéndose mutuamente. Pero en todo caso eso no es violencia, eso es otro problema. ¿Se entienden las diferencias? Pues esto me parece que es bien importante, porque después cuando uno está en la vida cotidiana aparecen todas estas cosas y uno termina a veces muy entreverado, ¿no? Con todo esto. Esto venía más adelante, pero igual lo traigo a colación. Hay mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia que generan una situación que puede quedar como una provocación para que el estallido de violencia ocurra, porque ella sabe que va a ocurrir, porque muchas veces las situaciones de violencia son cíclicas y funcionan de esta manera, ¿no? Donde se acumula la tensión hasta un punto insostenible y en general se da la explosión de violencia que muchas veces termina con golpes y luego aparece el arrepentimiento, la reconquista y así. Entonces, cuando una mujer ya vivió muchos de esos ciclos,
y sabe que después de la explosión viene el periodo de calma y de tranquilidad, a veces lo dispara con algo, con lo que sea, que vos decís, pero mija, ¿cómo hiciste eso? ¿No? Yo me muero de miedo. Y bueno, lo hace justamente porque sabe que además es inexorable. Cuando la tensión se acumula, va a reventar. No es que, ay, de repente capaz que se le va. No. Entonces, luego, cuando se hacen las entrevistas con técnicos que no tienen formación en estos temas, aparece la idea, bueno, pero ella también lo provocó, ¿no? Porque mirá, el pobre señor que vino totalmente descontrolado y mal porque no sé qué le pasó y había tomado no sé qué, y a ella se le ocurre venir a decirle X, ¿no? Bueno. Pero en todo caso después nos vamos a meter un poquito más en violencia en la pareja. Yo ahora quería compartir con ustedes algo importante que tiene que ver con el contexto en el que estamos hoy. Voy a mirar la hora, porque ya veo que... Bueno, todas las diapositivas que pensé no las vamos a trabajar hoy, pero las retomamos igual. Me parece importante también hablar un poquito del contexto en el que estamos hoy. Nosotros ahora vamos a hacer como un pequeño recorrido de cómo se ha logrado que de un tema que estaba absolutamente naturalizado, los vínculos en las relaciones de pareja hace 100 años eran así, ¿no? Había una persona que mandaba, había otra persona que toleraba muchas situaciones, si tenía que bancarse una paliza se la bancaba, si tenía que bancarse infidelidades se las bancaba, porque así era la manera en que las relaciones de pareja funcionaban, ¿no? De hecho, en las libretas de matrimonio, creo que vi una de los años 50, 60, tampoco tan vieja, decía que la mujer le debe obediencia al marido. O sea, eso era así, estaba establecido, te casabas y firmabas ahí. Eso, obviamente, de ahí a hoy, hubo un proceso muy largo, ¿no? De desnaturalización, de construir esto como un problema, como un delito, como una vulneración de derechos humanos, de hacer visible las relaciones de dominación históricas, y llegamos a hoy con un montón de avances, de convenciones internacionales, de leyes, de respuestas políticas, etcétera. Y así como llegamos a este momento con un montón de avances, hoy estamos viviendo algunos embates que lo que pretenden es retroceder, ¿no? Retroceder esos avances. Y también una tiene que prepararse para poder hacer frente a esos embates. Entonces, de esos embates, por ejemplo, y que esto ha sucedido siempre, ¿no? Cuando se avanza mucho en términos de derechos humanos, en términos de conquistas, siempre viene como esa ola en que el modelo más duro, el modelo hegemónico pretende poner un freno y si puede correr un poco para atrás, mejor. Eso aparece, el tema de la ideología de género, habrán sentido, ¿no? El tema de la ideología de género. Eso se empieza a gestar en el año 95, cuando fue la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. O sea, en 1995 empiezan a gestar este embate que hoy, 2020, está teniendo, ¿no? Como una virulencia muy importante. Digo esto porque, ¿no? Las estrategias son pensadas, llevan tiempo, pero dan resultados. Entonces, digo, para no pensar que esto es una cosita que lo inventaron ahora, ¿no? Sino que esto, desde el año 95 que empiezan a crear esta idea de la ideología de género, que hay una ideología que quiere destruir a la familia, que está en contra del orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas es que nacemos varones y mujeres, el orden natural de las cosas es que la heterosexualidad es el modelo a seguir, el orden natural de las cosas es que las mujeres tienen que estar en la casa criando a sus hijos y eventualmente pueden trabajar en alguna cosita para complementar, pero básicamente tienen que estar encargadas, ¿no? Para que así la sociedad avance y sean las guardianas de los valores.
Otra de las ideas que empiezan a correr es que las denuncias no tienen género, que violencia hay en todos lados, que todas las personas podemos ejercer violencia. Y eso es esto de las verdades a medias, ¿no? Es cierto que todas las personas podemos ejercer violencia, correcto. Ahora, que las denuncias no tienen género, no. Porque si bien todas las personas podemos ejercer violencia, para ejercer violencia tenemos que estar en lugares de poder. Entonces, la violencia sí tiene género porque las mujeres estamos en un lugar de menor poder, ¿no? En relación a los varones. Lo mismo los niños, niñas y adolescentes. Por eso necesitamos políticas específicas para trabajar estos temas, necesitamos leyes específicas, porque las mujeres no estamos en pie de igualdad en relación a los varones. Entonces, esta es otra idea que aparece en estos grupos antiderechos. Que las mujeres tenemos un exceso de derechos y que ahora vos entrás al juzgado y decís lo que se te ocurre y los jueces están a tus pies y a tu disposición para dañar a los varones, ¿no? Esta es otra idea que aparece. Ojalá fuera así porque nos ahorraríamos un montón de problemas, pero no es así, ¿no? Muy por el contrario, como decía la compañera por ahí, la justicia sigue siendo tremendamente machista y patriarcal, pero en la medida que en la justicia también pudo entrar esta mirada, esta perspectiva de género, se empiezan a defender derechos. Entonces, estos movimientos antiderechos, que no son solo varones, son mujeres, son profesionales, son de distintas religiones, hacen este tipo de planteos, ¿no? Y entonces los varones dicen que ellos están bajo amenaza, que ahora cualquiera te hace una denuncia y te saca de tu casa, te saca tus bienes y te aleja de tus hijos. Y también hablan de las falsas denuncias, ¿no? Entonces, cualquier denuncia que hoy haga una mujer es puesta en tela de juicio. Entonces, se aparece la sobrina o la no sé quién de Biglietti diciendo que su familia pasó tal cosa, es todo mentira, ¿no? Es todo mentira y es una operación política y bla, 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 bla. Se aparece no sé quién diciendo que Moreira es un acosador, es todo mentira, es una operación política. Se aparece la gurisa de Balizas diciendo que la violaron porque no quiso tener sexo con 4 tipos adentro de la carpa. Dicen no, que es todo mentira, que ella en realidad se arrepintió y como no quiere quedar como una loca, fiestera, entonces ahora dice que la violaron, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así, ¿no? Cada vez más las denuncias, sí, ¿no? Las denuncias del Gucci, ¿se acuerdan? Que el Gucci sí, que el Gucci no, que si fue culpable, que si no fue culpable, que los que lo apoyan, que no lo apoyan, toda esta cosa que aparece, donde siempre se pone en tela de juicio. No, igual hablo en lo alto. En realidad, más allá de eso, con esto de la Operación Océano, habían pruebas, hay pruebas, igualmente la justicia ampara a esos abusadores, ¿no? No da la identidad, si bien en Facebook, en las redes, se divulgó la identidad y la profesión, que es muy interesante también ver la profesión, la ley y la ciudadanía como que hace oídos sordos de eso y no hay como una condena social puntual sobre esas personas, ¿no? Sobre esos hombres que abusaron de niños y niñas. Exactamente, porque ellos son, volvemos a lo mismo, porque pobres ellos, ellas le mintieron en la edad. Porque ellas le mintieron en la edad, ¿no? O sea, ellas se hicieron pasar que eran mayores de edad, entonces, claro, o sea, las culpables son ellas, porque ellas le mintieron a ellos en la edad. Y creo que lo más chocante, ¿no? Es ahí, creo que en esta Operación Océano es donde se ve lo que la compañera dice, ¿no? Esa relación de poder. Un juez de familia o un juez de menores. Un juez de menores acusado por abusar de menores. Ahí es donde creo que ya está, con eso tenés que bajar cortina y ya está. Juez de menores, un educador que trabajaba en un refugio, psicólogo, profesor, tal cual. Exactamente.
distintas edades, ¿no? Porque uno dice, bueno, esto es una práctica ya vieja de gente, no sé qué, veterana, 30 años. El micro es por la gente que está en streaming, que si no, no escucha nada. Vos con las falsas denuncias, o sea, cada vez se va desestimando más la versión de la víctima, o sea, se va dando bueno, eso, o sea, que en realidad no se les crea en esas falsas denuncias y en eso justamente de que está, o sea, el otro es el culpable, o sea, el otro es el que es la víctima. Porque todo el tiempo viste que se cuestiona, por ejemplo, el caso de Biglietti también es otro caso, ¿no? Es el caso de, bueno, claro, ahora que está muerto, claro, ahora sale a hablar, porque es lo típico, hasta eso se le reprocha a la mujer. ¿En qué momento la mujer sale a hablar? La mujer sale a hablar cuando realmente puede hablar, porque eso es un proceso que lamentablemente puede llevar años. Allá quieren hablar. Dale vos. No, en el caso de la Operación Océano surge por esta muchacha que la dan por desaparecida, que hasta se pensaba que era trata, y en realidad con su celular logran empezar a desentramar todo esto, y es una muchacha que termina en realidad suicidándose, ¿no? Por tanta presión, que eso también dio violencia de género, violencia hacia las mujeres que se terminan suicidando por esa presión que tienen, tanto en la familia, como también en este caso por abuso. Exacto. Allá tengo una intervención y después acá. Sí, y en esto del caso de, por ejemplo, de lo de balizas que estabas nombrando hoy, gurises que son de Ciudad de la Costa, ¿no? Clase media, en donde como mucha gente sale a hablar como a favor de ellos, ¿no? Y amparándose en esto de las denuncias falsas. Y, o sea, y nosotros tenemos ese porcentaje que se le llama denuncia falsa, incluso a abusos, a violencias, que no se pudieron constatar con algo, pero que sí sucedieron, que no por eso no sucedieron. Entonces entran en ese porcentaje y con ese porcentaje hacemos el juego para después defender, ¿no? De que esto está en el porcentaje de las denuncias falsas. Y en realidad muchas no es que sean denuncias falsas, sino es que no hubo un elemento para poder condenar a los abusadores, ¿no? Exactamente, eso es clave, le pasamos acá a la compañera, que además de que no son denuncias falsas las que se denuncian, las que tienen pruebas, como es el caso de Operación Océano, y bueno, hay muchísimas otras denuncias que no llegan a una condena, o sea, el nivel de impunidad es altísimo porque el sistema de justicia no le ha importado capacitarse, formarse y generar distintos instrumentos para poder recabar las pruebas en un delito en donde no hay testigos. Y muchas veces tampoco hay lesiones corporales, porque muchas veces, justamente como forma de poder sobrevivir, las mujeres cuidan su vida y no ejercen una resistencia activa, ¿no? Entonces no quedan marcas. Y mucho más cuando estamos hablando de abusos sexuales crónicos, no siempre implica la violación, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una operación política por, de alguna manera, decir quedó libre, era mentira, no abusó, y en realidad lo que no hacemos es invertir en buscar las herramientas necesarias para poder tener esas pruebas, como sí se hacen en otros delitos, ¿no? Que hay peritos calígrafos, que hay distintas formas de lograr reunir esas pruebas para poder llegar a la verdad de los hechos. Sí, hay una cuestión de la que no se habla, ahí sale, que tiene que ver con, para las personas que sufrimos abuso, las mujeres que sufrimos abuso, el tema de tener que denunciar, contar, volver a revivir, es meterse otra vez en esa situación de violencia. Exacto. Que es imposible que alguien, o tal vez haya en alguna cuestión, pero tiene que ver con otro tipo de patología y no con el abuso en sí, que alguien invente algo así. No digo que nunca va a suceder. Pero cuando realmente viviste una situación de abuso, o sea, yo viví una situación de abuso, nunca llegué a denunciarlo porque lo viví de niña
y nunca se terminó el tiempo para ir a hacer la denuncia, porque ya había, después de 10 años, se caduca el delito. Y hablarlo, o sea, decirlo ahora acá también es como muy fuerte, y contarlo frente a personas que te van a interpelar, más allá de que sea una juez o una fiscal o lo que sea, ella o sea, tiene que interpelarlo, tiene que escucharlo desde una mirada crítica, y eso es muy difícil, y es cuando se escucha de parte nuestra, cuando escuchamos que se cuestione, que sea real, es como una impotencia tan grande que es muy difícil. O sea, a nosotras no nos entra en la cabeza que alguien no pueda creer que eso sucedió. Claro. Entonces es como una cuestión, y de la que se habla poco, del sentimiento de las personas, de llegar a animarse a hablarlo, después volver a sufrir toda esa violencia otra vez, porque por más que las personas estén preparadas, igual estás en una situación violenta cuando lo contás. Y hay mucho de ese lado de lo que se habla poco en realidad. Sí. No, nada de eso. Sí. Vaya, otra intervención. También a veces pasa que quien lo cuenta es condenada, de repente adolescentes o niños que son sacados de sus lugares, de sus barrios, y el abusador sigue ahí y no pasa nada, ¿no? Él está libre y los gurisas son sacados de sus lugares conocidos. Sí. Entonces, contarlo también lleva otra condena más. Sí, tenemos que partir de la base, por ejemplo, que la violación en el matrimonio no existía como delito. Vos no podías denunciar que tu marido te había violado, ¿no? Hasta el fines de los 80, por ejemplo, en Estados Unidos es uno de los primeros países que se genera unos debates impresionantes, ¿no? Bueno, nosotros hoy tenemos la 19.580, antes la 17.514, pero antes de eso, ¿cómo ibas vos a la policía a contar que tu marido te había violado, ¿no? Cuando también en aquella libreta hablaba también de, no me acuerdo cómo se le decía, pero lo del débito conyugal, ¿no? De cumplir las obligaciones maritales. Entonces, de eso a hoy, sin duda que el patriarcado se ha visto desafiado, se ha visto sacudido, ¿no? Porque de lo que se consideraba natural, hoy los tipos pueden ir presos, ¿no? Los varones pueden ir presos. Pero también el patriarcado empezó a buscar sus estrategias, y sus estrategias es decir que nosotras provocamos, sus estrategias es decir que estamos locas, que inventamos, que queremos, somos malintencionadas y que queremos destruir a este señor. Ahora le llaman operaciones políticas porque todo se politiza. Y hay también para que vean, ¿no? y muchas cosas más, ¿no? Esto de que vos entres, lo que contaba la compañera, vos entres al juzgado y sea una picadora, ¿no? Sea una picadora, y eso también es aleccionante, porque otras mujeres, otras niñas, otras adolescentes que ven cómo le fue a la que entró por ahí, no van a querer hablar, ¿no? Y los técnicos que acompañamos y que vemos, no vamos a querer promover de que hagan una denuncia, porque vemos, ¿no?, cómo entró a una situación horrible. Eso hoy, bueno, por suerte tiene sus matices, y por suerte hay jueces y hay juzgados y hay fiscalías que están actuando bien, entonces hoy estamos posicionados y paradas en otro lugar. Pero hubieron años, fines de los 90, que vos lo pensabas 5 veces antes de promover y acompañar a un gurí o una gurisa a hacer una denuncia, porque sabías todo lo que iba a vivir y que la iban a devolver a la boca del lobo, peor todavía, ¿no? Pero bueno, digamos que hoy el panorama es un poco distinto, es un poco más alentador, pero aún así esta operación que el patriarcado hace, la va a seguir haciendo, porque se tiene que defender.
Y, por ejemplo, una estrategia que están utilizando, sobre todo en países como España, Argentina, Chile, en Uruguay, están queriendo meterla, pero estamos resistiendo mucho, es aquello de el síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces, aquellas mamás que denuncian abusos sexuales, sobre todo después de la separación, entonces el sistema dice que es un invento de esa madre, que lo que quiere es obstruir el vínculo con ese padre porque lo odia, porque lo quiere destruir, porque se siente despechada, porque el señor se fue con otra, o porque se quiere quedar con sus bienes, con sus hijos, y en realidad es todo mentira. Entonces, todo lo que el niño o la niña diga, así describa con textuales palabras lo que el abuso sexual a la que era sometida, es visto como un invento, una implantación, un lavado de cerebro que le hace la madre a esa niña. Y por lo tanto no hay escapatoria. O sea, cuando se inventa esto y se empieza a aplicar a partir de equipos técnicos, de colegas, trabajadoras sociales, de psicólogos, de psiquiatras y de abogados, no hay salida, porque no hay forma de que vos puedas demostrar absolutamente nada, ¿no? Eso fue lo que le pasó en el caso de María. ¿Se acuerdan del caso María no se va? Bueno, eso fue lo que pasó en ese caso, que hoy la niña está viviendo con el padre, ¿no? Y la madre está teniendo visitas un día a la semana, 2 horas, porque como es una manipuladora, no pueden tener demasiado acercamiento, no sea cosa que le vuelva otra vez a llenar la cabeza a la niña, a alienarla en contra del padre. Entonces es una locura que hoy, en el siglo XXI, se esté utilizando eso. Entonces, para que veamos también, ¿no?, el nivel de poder y de abuso de poder que el patriarcado tiene. Cuando las mujeres llegamos lejos, ¿no?, y cuando avanzamos y cuando defendemos derechos. Sí, hay un caso reciente en Guatemala ahora que ella asesina al esposo que la ve explícitamente cuando violaba a su hija y la... Eso no sabía ese caso. Está circulando en las redes, es en Guatemala. Ajá. Ella mató muchísimo, o sea, acribilló al hombre como un machete, porque en la declaración dice que se cegó cuando lo vio y que no pudo contener esa ira y está. Es un caso viejo ese. ¿Es un caso viejo? Creo que sí. Nos está circulando ahora, pero en realidad es como esta situación de decir, bueno, no solamente la niña sufre esa violencia de ser violada, sino que también se queda sin quien la defiende, hace justicia por mano propia. Claro, sí. Y queda a la deriva, posiblemente también en circuito, o no, pero en situaciones de otra posible vulneración, ¿no? Sí. Sí, ese que yo pienso es un caso que pasó hace unos años, pero capaz que es otro, igual. Bueno, otra de las estrategias es hablar del movimiento feminista como la feminazis, ¿no? Es un clásico, pero es un clásico que está entrando, es un clásico que, entonces yo no soy feminista, soy humanista, femenina no, eso es otra cosa, las que dicen eso es otra cosa, ¿no? Pero si yo no soy feminista, soy humanista, yo lucho por la igualdad, pero escuchá, si luchás por la igualdad, ¿sos feminista? No, feminista no, yo lucho por la igualdad, bueno, pero las feministas es lo que hacemos, ¿no? O sea, luchamos por la igualdad, por la justicia. Entonces, bueno, un poco estas mujeres, ¿no?, que han luchado, algunas de ellas son feministas, otras no, pero que han luchado en definitiva, ¿no?, por los derechos de las personas. Hoy ese movimiento que, bueno, algunas de estas mujeres, para contarles, aquella que está allá en la esquina es Rosa Parks, ella en realidad luchó junto a Martin Luther King contra el racismo. Bueno, Malala sí, la conocemos, ella Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel más joven, ella en realidad lucha por la educación para las niñas y mujeres, que bueno, en el régimen talibán estaba prohibido, ¿no?, que las niñas estudiaran. Rigoberta Menchú, que también luchó para denunciar el genocidio guatemalteco, pero también reivindica los derechos de las mujeres y cómo las mujeres en ese genocidio también quedaron con unos niveles de violencia, por ejemplo, sexual, diferentes que lo que le pasaba a los varones.
Ella es Emmeline Pankhurst, creo que es el apellido, no me acuerdo bien. Era de las sufragistas, ¿no?, que lucharon por el voto, aquellos movimientos feministas que creían que logrando el voto se iba a lograr la igualdad, y en realidad, bueno, no fue así. Marielle Franco, que denunciaba los abusos policiales, mujer negra, lesbiana, feminista, o sea, desafiaba todos los órdenes habidos y por haber, y bueno, así terminó. Olympe de Gouges, ella, cuando se hizo la Revolución Francesa y el nuevo contrato social, dijo, bueno, las mujeres también, ¿no? Vamos a estar en el contrato. Y le dijeron, no, las mujeres no, usted a la guillotina, y así fue, ¿no? La mataron. Entonces, los movimientos feministas han sido movimientos sumamente pacíficos, en donde no han generado ninguna situación ni de exterminio, ni de asesinato, ni de muerte. Lo máximo y lo más terrible y escandaloso que hace el movimiento feminista es andar en tetas por la calle. Mucho más que eso no, prender una fogata o tirar algunas pinturas a algunos edificios. Sin embargo, se les llama feminazis, ¿no? O sea, se las compara con un sistema de exterminio, con un sistema tremendamente perverso, como es el nazismo. Y entonces, bueno, ahí también es importante poder, eso, ¿no? Poder saber que ese lugar en el que se quiere dejar el feminismo es un lugar tremendamente tergiversado y es una estrategia del patriarcado para que las personas se alejen, ¿no? Y para que todo el mundo diga, no, yo humanista, feminista no, yo lucho por la igualdad, pero feminista no. Bueno, en realidad la lucha feminista es eso, ¿no? O esta idea de que el feminismo es la otra cara del machismo, o que el feminismo quiere un mundo de revancha en donde los varones queden destruidos, sí. No, que con esto que vos planteás a nosotras, la interna acá de la federación nos pasó muchísimo. Gracias. Nos pasó mucho, o sea, nos llevó 4 años de trabajo poder hablar de feminismo, porque justamente el discurso acá adentro era ese. Era, bueno, luchar por la igualdad de ambos, porque estén hombres y mujeres. O sea, generó mucha resistencia en este sentido mismo con los mismos planteos que estás haciendo, fue que se nos planteó, no, tanto no, porque además con un discurso tremendo en el que nos planteaban, bueno, pero la violencia hacia las mujeres en las cooperativas no pasa, o el abuso y el maltrato en las cooperativas no pasa. Cuando empezamos a trabajar... Si es así, nos hacemos todas cooperativistas, ¿eh? Si es así, nos hacemos todas cooperativistas. Cuando empezamos a trabajar y empezaron a sacarse muchas situaciones de violencia de las mujeres en las cooperativas, nos decían, bueno, pero no pasa tanto como afuera, pasa menos. Y nosotros venimos este año y el año pasado, no exactamente 1 por semana, pero casi. Casi nuestro promedio es de una situación de violencia por semana. Y llega al área de género una vez que la cooperativa cierto grado de intervención ya tiene y ciertas fronteras ya se rompieron por parte de la compañera. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que vos decís es muy importante porque nosotras este año estamos peleando por empezar a hablar de feminismo a la interna del movimiento y dejar un poco esa cuestión de género que parece más lavada y que encubre como la igualdad de ambas partes, o sea, como si la violencia fuera pareja. Entonces, en realidad yo creo que es sensacional lo que venís a plantear, porque creo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Y lo otro que quería plantear, porque me parece que es importante empezar a decirlo, es, cada vez que hay una situación de abuso, de violencia hacia las mujeres, están más preocupados compañeros y compañeras de muchas cooperativas, porque no se vulneren los derechos del señor sobre el capital social que es el daño que está causando. Entonces todo el tiempo es, bueno, pero que sea el caso judicializado, porque eso implica lo que vos decías recién, que hay pruebas y que además no se pase por encima del capital social, ¿no? En la ley de cotitularidad todo el tiempo plantea sin perjuicio de las compensaciones que sean necesarias. Entonces, claro, es como el tipo la maltrata, la violenta a sus hijos
y encima ella le debe plata si se quiere quedar en la casa. Entonces es como, a veces nos enojamos un poquito nosotras y bueno, qué locas. Bueno, qué locas, pero el nivel de violencia que se descarga y muchas veces esta resistencia del patriarcado que vos planteás es tan fuerte que indigna. Entonces yo esto lo planteo como para una reflexión, porque acá hay muchas compañeras cooperativistas y muchas veces nos pasa que estos son los argumentos que adentro de la cooperativa tenemos que sortear para lograr intervenir. Entonces me parece que en este sentido nos da herramientas para el debate dentro del movimiento y para seguir avanzando. Y bueno, y tener en cuenta que en realidad a la interna de las cooperativas es muy heterogéneo y hay muchas compañeras y compañeros sí dispuestos a jugársela, a intervenir y a aportar en la solución de estos problemas, ¿no? Que como decís vos, no es un loco, sino que es un digno varón de esta sociedad. Entonces, en ese sentido me parece que es muy importante porque aporta el debate, aporta la argumentación a la interna del movimiento para que estas compañeras y compañeros que lo están discutiendo a la interna de las cooperativas tengamos elementos para convencer al resto de las personas con las que compartimos la comunidad. Entonces, me parece que eso es un aporte así como que calza justito con lo que estamos debatiendo. Cuando hay que tomar algún tipo de medidas, así como esas, por ejemplo, no sé, expulsar a una persona de la cooperativa o que eventualmente no sea, ¿no?, que el capital se lo quede la víctima, o en otras cosas, yo qué sé, protocolos de actuación, ¿no? El PIT-CNT tiene su protocolo de actuación, bueno, ¿qué hacemos con tener algunos protocolos mínimos y básicos permite dar esta garantía, ¿no? Entonces no es que yo me reuní acá con mi amiga y entonces, mira, dale, denuncia a así nos quedamos los dos con la casa, metemos ¿no? Esta cosa que siempre aparece como... Entonces, un mínimo de garantías sencillas, pero que, bueno, pueden hacer que la persona, o sea, que se puedan generar esos pasos que no necesariamente quiere decir dudar de la víctima, sino que quiere decir, bueno, poder tener algún respaldo, qué sé yo, no sé, una consulta en la comuna, un informe, algo mínimo que a vos te permita decir, bueno, estos pasos están dados, acá hay una garantía, hay un profesional que está planteando esto, se me ocurre como una idea, ¿no? Que eso no significa que la cautela, o sea, cuando hay una denuncia de violencia, lo primero que hay que hacer es proteger, y ahí no hay informe que valga, ahí protegemos. Y después, bueno, hacemos los pasos protocolares para, los pulsamos, no sé, le cobramos una multa, yo qué sé, lo que sea. Estoy recontra en la hora, quería decir algo más, sí. Digo, para que no quede así, es el tema de la discapacidad. ¿Qué pasa con la mujer en condición de discapacidad frente a la violencia, que es tremendo? Entonces, ¿quién la defiende? Bueno, es muy complicado eso. Es un gran tema, es un tema muy que realmente hay que ponerlo en el tapete y trabajarlo muchísimo porque esa violencia existe en un grado muy alto. Ahí hay varios problemas, ¿no? Cuando, dependiendo del tipo de discapacidad, sí, los niveles de aislamiento, ¿no?, de esas mujeres pueden ser muy grandes. Muy grandes. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ver en mujeres que no se pueden movilizar solas, que dependen de sus agresores para poder salir, o también la accesibilidad de los servicios, ¿no? Que muchas veces, digo, en una mujer sorda, por ejemplo, las declaraciones, ¿a quién se la toma? Al propio agresor. Exacto. Eso ahí hay que trabajar mucho. No se ha transversalizado el tema de discapacidad y violencia. Tenemos un debe muy importante. Un debe muy grande. Así que está bueno traerlo. Sí, y yo una de las cosas digo que, por estar en el tema, una intérprete de lengua de señas, digo, estoy viendo ahora la falta y creo que la accesibilidad tampoco existe acá, que eso también, digo, ya es una violencia muy grande para la propia mujer. Sí, digo, sí. ¿Quién podría venir en una silla de rueda? ¿Entendés? Sí. No, es cierto, hay muchas cosas que hacen también a la accesibilidad de las personas con discapacidad y otro tipo de inaccesibilidades, ¿no? Yo qué sé,
también a veces mujeres pobres de los barrios que, bueno, no acceden, o sea, hay un montón de interseccionalidades que, bueno, hay que tenerlas más presentes y hay que ver cómo se trabajan. Porque una cosa es trabajar violencia con una mujer que no es discapacitada, que tiene recursos económicos, que tiene recursos familiares. Yo creo que es la situación más sencilla, por más que sin recursos. También, ¿cómo es? Afrodescendiente. Sí. Digo, creo que, Sí. que desgraciadamente digo que es uno de los puntos más difíciles. Sí, y que requiere miradas específicas, no solamente la mirada de la violencia, sino también las otras miradas. Yo quiero cerrar hoy con estos aspectos como para irnos pensando y retomar en la que viene, porque no sé qué hora estamos, las 9. Y algunas tenemos fiesta, entonces no tenemos que ir puntual. Tenemos que ir puntual. Irnos pensando en esto, ¿no? En la que viene yo voy a tratar de avanzar un poquito más en la violencia en las relaciones de pareja y meterme en algo de violencia sexual. Así la última la dejamos para hablar de la violencia de los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes y, bueno, nuestro lugar como padres, madres, educadores. Entonces, hoy lo que tratamos fue de acercar mucho esta idea de que la violencia de género es producto de la desigualdad. Me parece que eso es como una idea que socialmente no está muy plantada. O sea, sí hay una cuestión de qué horrible la violencia, ¿no? Yo estoy contra la violencia, pero del feminismo no me hables, ¿no? Pero es como que es políticamente correcto decir que estamos todos contra la violencia, pero cuando nosotros hablamos de, para terminar con la violencia, lo que tenemos que hacer es revolucionar todo, entonces, ya me acordé lo que quería decir, lo del feminismo radical. No, yo soy feminista, pero no de las radicales. Mi amor, el feminismo es radical. O sea, no hay otro feminismo que no sea radical. Porque, ¿qué quiere decir radical? Cambiar de raíz. Y nosotros, el feminismo lo que quiere es cambiar de raíz. Lo que pasa es que se entiende desde la violencia, desde la acción esa de vamos a romperle y a comer todo, ¿no? Muerte al macho, ¿no? Sí. Al macho scratch. Que tampoco, entonces se sienten de que les vamos a pegar. No les vamos a pegar. Es verdad que también hay algunas compañeras que asustan un poco, pero bueno, en definitiva, el movimiento feminista en general es un movimiento radical que pretende cambiar el orden político, ¿no? Que es el orden de la desigualdad, que es el orden de la discriminación, que es el orden de la violencia. Eso es lo que queremos cambiar. Entonces, es bien importante que cuando hablamos del tema de violencia podamos hacer esta unión. Ay, no. Si no lloró es porque está bien. Entonces, para irnos pensando, y la que viene, volver la que viene, ¿no? ¿Cuáles son los ejes de la desigualdad de género? El androcentrismo, ¿no? El varón como la medida de la humanidad, por eso la insistencia en el lenguaje, que el lenguaje construye realidad, que el lenguaje nos hace visibles, porque en la historia, ¿no? Contada por los varones, protagonizada por los varones, todo, ¿no? Lo que está construido, el acervo cultural, está mirado desde los varones, aunque también hay una construcción de la patria de las mujeres, un acervo cultural de las mujeres, o sea, montones de cosas, pero que no están contadas, ¿no? Eso es el androcentrismo. Los roles estereotipados, la identidad de género y la socialización, lo que hablábamos, ¿no? Vos entrás a una juguetería y ya ves en qué sociedad estás, en la del rosado y el celeste, demasiado, ¿no? Y la pregunta de la vendedora pobre, que yo la miro y la quiero fulminar, ¿es nena o varón? No. Equivocó la pregunta, ¿no? Es cuántos años tiene, pero bueno, uno a veces la deja pasar, pobre muchacha. Muchacho. O muchacho, ¿viste? Pero
¿Cuánto? Bueno, porque el servicio también está a mano de las mujeres. Ese. Siempre estamos detrás de los mostradores las mujeres. Ese. Para quebrar la lanza por las vendedoras, yo fui muchos años vendedora y a mí me preguntaban, busco en talle 20, perfecto, estos son los modelos, pero de varón, estos son los modelos. Y era, no, pero ¿me estás escuchando que te estoy diciendo de varón? ¿No ves que eso es coral? Yo te estoy mostrando los talles, pero también, o sea, te pasa del otro lado, ¿no? Sí, claro, obviamente. Imagínate, ¿no? Llegar al compañerito de tu hijo de 2 años y regalarle una muñeca. Te la tiran por la cabeza los padres, yo qué sé. Bueno, por eso digo, uno la revolución la va haciendo como puede, de a poco, va negociando. Termino rápido. La división sexual del trabajo, el trabajo no remunerado, el uso del tiempo, la corresponsabilidad de los cuidados, el mercado laboral segregado, bueno, lo que hablamos recién, ¿no? Y la brecha salarial, la autonomía de nuestros cuerpos, la salud sexual y reproductiva, o sea, qué nos pasa a las mujeres que somos autónomas, que queremos tener libertad sexual, cómo somos vistas. Esto lo vamos a hablar con la doble moral sexual, la que viene. La paridad política, económica, de representación y lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Son como los distintos ejes y yo metería acá el tema de la maternidad, que la maternidad es uno de los ejes. Yo creo que la maternidad y la sexualidad son los dos grandes ejes donde el patriarcado se agarra con una fuerza brutal, ¿no? Y además lo tenemos metido adentro. Así que bueno, capaz que la que viene arrancamos discutiendo un poquito de la maternidad. Una cosa, Andrea, que no sé, lo tiro porque creo que es algo que capaz, al menos a mí me inquieta un poco y creo que compartirlo capaz que como con esa capacidad de síntesis que tenés maravillosa, lograr sintetizar en algunas frases que a nosotras nos pueda servir al momento de reivindicar el feminismo, ¿no? Por el hecho de que los varones, cuando hablas, te dicen, ¿qué es lo que reivindican? ¿Cuál es esa igualdad que no tienen? Porque ahora salen a laburar, militan, trabajamos en la cooperativa, hacemos 80 millones de cosas como siempre, pero bueno, ¿cuál es eso que están reivindicando que no encuentran ese lugar? ¿Qué es? ¿No? Y creo que a veces nos cuesta también, a mí me cuesta, poder sintetizar y evidenciar cuáles son esas diferencias reales que ellos como hegemónicos no logran ver, esos privilegios que tienen. Cuando le decís, vos tenés privilegios, ¿qué privilegios? Entonces digo, creo que te tiro eso porque a mí me cuesta. Y les tenemos que hacer un taller. Porque uno puede fundamentar, vos podés agarrar números, ¿no? Y decir que, yo qué sé, cuántas mujeres hay en el Parlamento, ¿no? Y ellos te dicen, no, bueno, pero es porque por capacidad. Bueno, pero a ver, ¿no? Que cuando vos estás militando, estás en la asamblea, ¿quién te está cuidando a tus hijos, ¿no? Yo qué sé, podés agarrar los números de cuántas mujeres, que hay 0 varón asesinado por violencia de género en la pareja, y hay más de 30 mujeres que las principales víctimas de violación y abuso sexual son mujeres. ¿Qué preguntas te haces, ¿no? Que el 99% de los agresores sexuales son varones. ¿Por qué pensás que pasa eso? Yo le empezaría a tirar esas preguntas, ¿no? Más que, ¿no? el fundamento que ya, o sea, esas preguntas me pongo a llorar si me las hace, pero bueno, capaz que los números... Ahí está. ¿Tenés miedo de que te agarre una mujer y te viole? No, ¿y por qué? No, porque las mujeres no pueden violar. Sí, mirá que se puede violar, ¿eh? No es necesario tener un pene para violar. Pero bueno, es como ir dando vuelta a estas cosas y haciendo esas preguntas, mostrando esos números, porque claro, y es de mucha paciencia y conversación, ¿no? Es un tema en el que hay que ir trabajando para que esas personas que están tan cerradas, tan fuera de esta realidad, puedan empezar a ver un poco más, ¿no?
o bueno, en las tareas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto esa persona asume su responsabilidad en todo lo que hace? ¿Cuánto asume tareas o ni siquiera las piensa porque son tareas que no se le pasa por la cabeza? Porque en general... ¿Cuánto qué? Si se hacen cargo o no de la pensión alimenticia o de las visitas, es como hasta en eso pueden elegir, ¿no? Y en cambio vos en la maternidad tuviste un hijo, punto, te tenés que hacer cargo. O sea, la cantidad de privilegios que tiene puede estar 3 días haciéndole preguntas, más o menos. ¿Qué piensa él sobre la licencia paternal? Si él se la tomaría y se quedaría 6 meses en la casa, te va a decir, no, porque hay que darle la teta. No, mirá que te ordeñás y te dejo la mema en el freezer y está todo bien. No, pero el vínculo se hace de cualquier otra manera y no necesariamente dando la teta, porque si no, las madres que no dieron teta no generan vínculo. Yo qué sé, hay tanto para decir que, no sé, invítame un día y conversamos. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene. Saludamos a la gente de streaming. Gracias. Por favor.